sobre la secta llamada Iglesia Adventista de los Séptimo Día. Esta obra, este trabajo que está en muchos lugares en el mundo, que su fundador profetizó la venida de Cristo 3 veces, se basando en el libro de Daniel, y no sucedió. Entonces después reconoció su error y sus seguidores después se organizaron en 3 grupos y organizaron que nosotros conocemos hoy como la Iglesia de Adventista de los Séptimo Día, Iglesia Adventista de los Séptimo Día. Entonces, hermanos, hay muchas equivocaciones, hay muchas cosas que contradicen en la enseñanza del adventismo, que contradice la Biblia, que choca con la Biblia, que choca con la palabra de Dios, que choca con la propia doctrina del Señor Jesucristo, la enseñanza de Jesús y la enseñanza del adventismo entra en choque. En algunas partes de la Biblia nosotros podemos ver esto. Yo no quiero me detener, hermanos, en la historia del adventismo, quiero me detener en el grano, que es la parte que ellos enseñan y lo que dice la Biblia sobre el tema, o que ellos están equivocados, o que está chocando con la Biblia Sagrada. Por ejemplo, hoy nosotros vemos el adventismo está unido-se a los libros de Serial Stein. Eso es muy antiguo, el tema de la medicina, el tema de lo que es bueno para el cuerpo. Y hoy ellos andan de casa en casa llevando algunos libros de medicina, algunos libros que es bueno para tal enfermedad, que es bueno de cuál remedio debemos tomar. Entonces, todo natural, por ejemplo, tal fruta es bueno para tal parte del cuerpo, y ellos andan con esos libros. Y si usted ve, justamente les llevan algunos libros de adventista para donar a la gente. Y hasta el último que yo hablé tenía como una plaquita, o sería un cartelito, que decía que era adventista. Entonces, ellos venden esos libros y al mismo tiempo ellos buscan evangelizar y transmitir el conocimiento del adventismo. Vamos a decir que yo fuese un vendedor y yo como evangélico mejor, yo voy viajando y vendiendo, y al mismo tiempo, si me da la oportunidad, yo aprovecho y predico el evangelio. Jesús dijo: ir a predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere por bautizado será salvo. Entonces, para predicar a toda criatura tengo que aprovechar no solamente en la iglesia para predicar. Voy a aprovechar todo el momento que Dios me da una oportunidad, como dijo Pablo en capítulo 4 de 2 Timoteo: predica a tiempo y fuera de tiempo. Entonces no puedo predicar solo en la iglesia, solo para los miembros de la iglesia o por cada persona que esté en la iglesia, no. Yo debo predicar en todo lugar donde Dios nos prepara, en la escuela, en el banco. Por ejemplo, ese día estaba predicando en el banco para una mujer, hablando de Jesucristo, dando testimonio al otro hombre que es dueño de un, sería mejor el gerente de una moblería. Ya también me preguntaba, y yo hablaba de Cristo y hablaba de mi familia, hablaba del evangelio, aprovechando la situación. Entonces, hermanos, debemos diseminar. El problema es que la Biblia dice que si yo añadir o yo quitar su palabra, yo pierdo mi parte en la ciudad santa, en el árbol de la vida, en la eternidad. Y lo que hacen los adventistas, ellos leen un evangelio terminado, leen un evangelio torcido, leen un evangelio que entra en choque con el propio Salvador. Entonces es un problema. Por ejemplo, ellos juzgan a otras iglesias por no guardar el sábado. Entonces juzgan. No está mal que les guarden el sábado, que les guarden el domingo. Está mal que les juzgan a las personas por no guardar el sábado. En la Biblia nosotros vemos que Jesús habla, o que pasó con Jesús, y nosotros vemos cómo
de guardar un día para el Señor. ¿Qué día guardaba la iglesia primitiva? Y nosotros vemos en la Biblia, vamos a ver ahora, que la iglesia primitiva guardaba el domingo. La primera iglesia, los padres de la iglesia, guardaban el domingo. Y Jesús tuvo un problema con los judíos. Tuvo problemas con los judíos porque Jesús no guardaba el sábado como ellos querían que guardasen, conforme el legalismo de ellos. Vamos a entrar un poquito en la Biblia, hermanos. Vamos a ver la situación de Jesús con el tema del sábado con los judíos o con el judaísmo. Dice la Biblia en capítulo 5, versículo 16 al 18, en el libro de San Juan, capítulo 5, versículo 16 al versículo 18. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo, en el sábado. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces Jesús, Él vino a establecer un nuevo pacto, y la Biblia dice que Él es Señor del sábado, Señor que es el jefe mayor. Y ahora nosotros vamos a vivir en el pacto del Antiguo Testamento, o sería el Testamento, pero nosotros ahora vivimos en el nuevo pacto en Cristo Jesús. La Biblia llega a decir que el antiguo pacto, o sería la ceremonia, todas las cosas que ellos hacían, es sombra de las cosas futuras. Hoy nosotros vamos a vivir un nuevo pacto, estamos viviendo un nuevo pacto en Cristo Jesús. Entonces todo aquel tema de matar animales, hoy no se hace más, porque muchas cosas se cumplieron en Jesucristo. Había cosas que tipificaban a Jesús, y cuando Jesús vino, Jesús cumplió toda la ley. Y una de las cosas que no pide la Biblia en el Nuevo Testamento es la guarda del sábado. Nosotros vemos que en los 10 mandamientos, el capítulo 20 de esto, nosotros encontramos varias veces pedido de cada cosa de aquellos mandamientos morales que Dios pidió al pueblo de Israel, pero el sábado tú no encuentras. El sábado, nosotros vamos a ver ahora en otro versículo, el sábado, la palabra sábado quiere decir reposo, y el reposo ¿cuál era la visión de Dios? Dios al 7º día descansó y estableció que el hombre sacase un día para descansar, y que este día fuese para el crecimiento espiritual, y que este día fuese para que descansase su carne, descansase su cuerpo, para cuidar su salud. Y entonces ellos eran extremistas en el pasado, y Jesús sabía que el sábado era para descanso, y era hecho para el bien del hombre, por las necesidades del hombre. Y los hombres querían esclavizar al hombre al sábado, y era lo contrario, el sábado estaba para ayudar al hombre, o para el bien del hombre. Y Jesús hacía cosas que para el entendimiento de ellos no se podía, como sanar a una persona en el día del sábado. Para ellos no se podía, pero para el Señor del sábado, que era Jesús, se podía, y no era malo, no era pecado. La Biblia dice que Jesús nunca pecó, capítulo 4, versículo 15 de Hebreos, que él fue tentado en todo, pero nunca pecó. Y si Jesús tuviese pecado y sanar a una persona en el día del sábado, entonces Jesús tenía un pecado, o varios pecados, porque él sanaba a la gente a los días de sábado. Y entonces los judíos querían matar a él por esto. Este era uno de los motivos. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo,
sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Haciéndose igual a Dios. Entonces acá nosotros vemos, hermanos, que Jesús no procedía como ellos querían sobre el tema del sábado. Y que para ellos Jesús quebrantaba el sábado. Jesús violaba esta ley. Vamos a leer Marcos capítulo 2, versículo 27 al versículo 28. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Entonces el día de reposo está para beneficio del hombre, para crecimiento espiritual del hombre y para descanso de su carne, para descanso de su trabajo. Nosotros podemos leer el versículo 23 adelante, porque Jesús habló estas palabras. Y aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos les dijeron, mira, ¿por qué hace en el día de reposo lo que no es lícito? Pero les dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? Y cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la propiciación, de los cuales no es lícito comer sino los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. También le dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Jesús dijo que Él es mayor do que el sábado. Ahí estaba el cuidador del sábado. Y Jesús da un ejemplo del pasado, que no se debía comer el pan. La gente no podía comer el pan del templo, pero por la necesidad y por la hambre, ellos comieron. Y acá, por la necesidad que tenían los discípulos, ellos sacaron algunos granos y comieron. Quizás tenían hambre. Y Jesús habla del pasaje del pasado, hablando de la necesidad de David, de los que estaban con él. Y así también sus discípulos tenían necesidad. Y ahí él dice en el versículo 27, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. No es para hacer que el hombre fuese un esclavo del día de reposo, pero sí para el beneficio del hombre. Y no el hombre por causa del día de reposo. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. El hombre no fue feito para el día de reposo, pero el día de reposo, el sábado, fue hecho para el beneficio del hombre. Entonces está para nos ayudar, está para nos enriquecer, no sentido de descansar, no sentido de crecer espiritualmente. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Señor, jefe mayor del día de reposo. Gloria a Dios. Un Señor es un jefe mayor, el jefe mayor manda. Y el nuevo pacto ahora era en Cristo Jesús. Y Jesús era mayor que el sábado. Aleluya. Entonces el sábado era para el beneficio del hombre, no para esclavizar al hombre. Era para ayudar al hombre. ¿Por qué las iglesias evangélicas guardan el domingo? Porque la iglesia primitiva guardaba el domingo. ¿Por qué la iglesia primitiva guardaba el domingo? Porque Jesús tenía resucitado en el día de domingo. Solamente un domingo le apareció 5 veces. Y porque la iglesia primitiva hacía el culto en el primer día de la semana, que es el domingo. Vamos a leer Hechos capítulo 20 y versículo
iglesia no haría esto en el sábado, como los judíos guardaban el sábado o el judaísmo, pero ellos guardaban el domingo, el primer día de la semana, reunidos los discípulos, los alumnos, los aprendices, para partir el pan. Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Entonces la iglesia primitiva guardaba el domingo, no el sábado. Algunos padres de la iglesia llegaron a decir que tenían que guardar el domingo para no ser igual a los judíos o igual al judaísmo. Pero ya percibí varios padres de la iglesia comentaron sobre guardar el domingo en vez de guardar el sábado. Se habla ya de los primeros después de los apóstoles, los padres de la iglesia, que tuvieron allá al principio, a 2000 años atrás, 1000 y pocos años atrás. Entonces, por eso la iglesia debe guardar el domingo. Que debe guardar un día, debe guardar un día, porque esta es la voluntad del Señor, que nosotros tengamos un día de descanso. El día de descanso fue hecho para el hombre, para el bien del hombre. Y el propio Dios descansó, teniendo un día de descanso, y pidió que guardase un día de descanso. Los judíos guardaban el sábado, y la iglesia de Cristo guardaba el domingo. Y es por esto que las iglesias guardan el domingo, porque la iglesia primitiva hacía esto. Y según los eruditos estudiosos, dicen que nosotros debemos hacer o que hizo la iglesia primitiva, sería seguir el ejemplo de la iglesia primitiva. Y los teólogos apoyan que nosotros debemos guardar un día de descanso, que debemos tener el día de descanso, y el día indicado es el domingo, porque la iglesia primitiva, como nosotros descendemos de la iglesia primitiva, somos también la iglesia de Cristo, también seguimos su enseñanza, también somos discípulos de Dios, también somos aprendices de Dios, y nuestro maestro es Jesús. Y los padres de la iglesia, los primeros, guardaban el domingo. Nosotros debemos seguir este ejemplo, porque si nosotros vemos, la Biblia dice en Romanos 15:4, dice que todo lo que antes fue escrito para nos enseñar. Si yo veo que la iglesia primitiva hacía esto, entonces si yo fuese a escoger un día de la semana, escogería el domingo, porque es el día que la iglesia primitiva me dejó el ejemplo que guardaba la iglesia primitiva. Si nosotros fuésemos como los adventistas del séptimo día, entonces nosotros debemos seguir los adventistas y el judaísmo del antiguo pacto, y no seguiríamos el ejemplo de la primera iglesia. Y la verdad, los adventistas deberían seguir y guardar el domingo, porque si ellos son también seguidores de Cristo, ellos deberían seguir el ejemplo de la iglesia primitiva. Y no, ellos quieren vivir como los judíos. Dice la Biblia, el capítulo 16, versículo 1 y 2, dice la Biblia: en cuanto a la ofrenda, en el libro de 1 Corintios, capítulo 16, versículo 1 y 2, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo segundo haya prosperado, guardándolo para que cuando yo le llegue no se recojan entonces ofrendas. Cada primer día de la semana, entonces era el domingo. Ellos recogían la ofrenda, ellos deberían guardar la ofrenda el día del domingo. Aquí se ve que la reunión de ellos era el domingo. Ellos se reunían, en vez de reunirse en el día de sábado, ellos reunirse en el día de domingo. Y este día debería ser apartado en la ofrenda. Entonces, hermanos, y sobre el tema de guardar el sábado, Pablo, el apóstol para los gentiles, que somos nosotros,
judío. Nosotros aquí somos todos gentiles. Entonces dice la Biblia, gentil el que no tiene sangre judío, que no es de los judíos. Serían las otras naciones, la otra gente, es la gente que es gentil, son los gentiles. Versículo 16, capítulo 2 de Colosenses, versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue con comida o en bebida o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo. Nadie os juzgue. Entonces los adventistas no pueden juzgar a los evangélicos por no guardar el sábado como ellos. El ego de ellos es juzgar las otras religiones, o sería juzgar las iglesias por no guardar el sábado. Y Pablo dijo que no es para hacer esto. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto al día de fiesta, luna nueva o día de reposo. Los días que eran para se guardar. Entonces Pablo manda no se preocupar con esto, con el día de reposo. Él dice en el versículo 17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Ahora el cuerpo es de Cristo, ahora estamos en el pacto de Cristo, estamos en el Nuevo Testamento, en la nueva alianza. Y lo antiguo es sombra. Ahora hay muchas cosas del pasado que es pedido en el Nuevo Testamento que debemos cumplir. Por ejemplo, los 10 mandamientos: no matarás. Y el Nuevo Testamento también dice que no debemos matar. Llega a decir que los que matan, los homicidas, serán echados en un lago de fuego de azufre. Apocalipsis 21:8. Entonces apoya la Biblia. Pero el sábado aparece Jesús diciendo que es mayor que el sábado. Y aparece Jesús quebrantando el sábado. Y por eso los judíos querían matar a Jesús. Y en vez de nosotros encontrar la iglesia primitiva guardando el sábado, encontramos la iglesia primitiva guardando el domingo. Entonces nosotros debemos guardar el domingo como día de descanso, como día de crecimiento espiritual. Debemos guardar este día. Este día, según la teología, según los teólogos, no debemos trabajar en nada. Debemos guardar este día. No debemos trabajar en ninguna cosa. Entonces trabajar en el domingo no está correcto. Otro punto, dejando el sábado, hermanos. Otro punto, otro problema de la iglesia adventista del séptimo día, es el problema del estado del espíritu después de la muerte. Por ejemplo, les dicen que el espíritu después que muere queda inactivo, inconsciente, que no es consciente. Y la Biblia dice totalmente al contrario. Acá nos vemos que los testigos de Jehová y los adventistas del séptimo día son iguales en el entendimiento del espíritu después de la muerte. Y la Biblia dice algo que choca con este pensamiento, que una persona no sabe qué está pasando después de la muerte, que la persona no está consciente después de la muerte. Uno de los versículos que Jehová usa es Eclesiastes 9:5, que dice que el muerto nada sabe. Está referido que el muerto no sabe qué pasa más en la tierra, porque si la persona muere va al tercer cielo con Dios, se salva. Si es una persona que pierde la salvación, va al infierno. Entonces no sé más. Por ejemplo, si yo me voy al cielo, no soy todopoderoso como Dios, no sé qué está pasando en la tierra. Entonces, por ejemplo, si mi esposa queda en la tierra, no sé más qué pasa con ella o qué pasa con los niños. Pero yo estoy en el tercer cielo y yo no soy como Dios. Ni Satanás es todopoderoso. Satanás está en Estados Unidos, no sabe qué está pasando en África al mismo tiempo. Él sabe qué pasa en el mundo a través de los demonios. O si él se desloca, si él va a algún lugar, como dice la Biblia, cuando él apareció delante del Señor,
infierno, no está libre paseando ahí como piensan los espiritistas, que es una falsa creencia. Tiene gente que tiene miedo de espíritu, miedo de asombración, de fantasma. Esto es toda una mentira del diablo, pero que aparece algo, sí aparece, pero ¿quién aparece ahí? Los demonios. Como dice la Biblia en capítulo 11 de Corintios, dice la Biblia en 2 Corintios, que el diablo aparece como ángel de luz. Los demonios tienen poder de se transformar en una persona, imitar una voz. Ellos tienen poder para esto. Y entonces engañan a la gente cree que es el espíritu de la persona que murió, porque emite una voz igual, porque aparece con el mismo rostro, con la misma apariencia. Entonces, hablo de cosas del pasado. Los demonios están acompañando la vida de las personas. Hay demonios que acompañan una familia desde el principio y está sabiendo lo que está pasando en esa familia. Los demonios son organizados. El reino de Satanás es organizado. Entonces, hermanos, vamos a leer. Veo que la Biblia dice sobre esto. Si la Biblia apoya que la persona no sabe nada después de la muerte, que la persona no tiene conciencia, o si la persona tiene conciencia, si Dios dice otra cosa, y en la verdad Dios dice otra cosa, entra en choque con la enseñanza de los adventistas del séptimo día. Capítulo 16 al versículo 30 en el libro de San Lucas, dice la Biblia, capítulo 16 versículo 22 al 30: y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces dando voz dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran encima o abismo está puesto entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen y óiganlos. Él entonces dijo: no para Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oye a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Entonces este hombre murió, y es totalmente contrario de la enseñanza, esta palabra de Jesús, la metáfora de Jesús, que quiere decir comparación. Jesús enseña dando una comparación. Y Jesús enseña que la persona cuando muere, vienen los ángeles y levantan el espíritu de la persona y llevan al tercer cielo. En aquella época llevaban al cielo de Abraham, que estaba junto con el infierno y separaba un abismo. Pero cuando Jesús murió, aleluya Jesús, que Jesús pagó el precio por nosotros, nos rescató. Jesús llevó a estos muertos al tercer cielo, y está hoy en el tercer cielo, que la Biblia llega a decir, cuando Pablo dijo: para mí es morir de ganancia, mejor estar con el Señor y en el cielo. Cuando el ladrón que estaba con Jesús, Jesús dijo: hoy mismo estará conmigo en el paraíso. Entonces el hombre es llevado al tercer cielo, pero este hombre, además de no estar dormido, de tener conciencia, él hace ese viaje al cielo, y él recuerda de los hermanos de él. Entonces tenía conciencia, no estaba inconsciente, no estaba inactivo, como dicen los adventistas del séptimo día. Él recordaba de sus hermanos, quería que alguien predicase a sus hermanos
atormentado, reconocía su situación, es que tener conciencia. Entonces el choque con la doctrina. Y la Biblia dice que no podemos añadir o quitar las escrituras. Las escrituras, la enseñanza de Jesús, el Salvador del mundo, está diciendo, está contando una historia que un hombre después de la muerte, está haciendo una comparación de un hombre después de la muerte, tenía conciencia y acordábase de sus hermanos que estaban en la tierra y que no estaba dormido donde estaba. Nosotros encontramos una situación en el cielo que también contradice la doctrina o la enseñanza de los adventistas del séptimo día. Versículo capítulo 6, en el libro de Apocalipsis, versículo 9 y 10. Mira lo que está pasando con las personas que mueren durante la tribulación, los mártires. ¿O qué está sucediendo con ellos? Si después que les mueren no saben nada, él no sabe lo que está sucediendo, ¿cómo es la situación de ellos? Es lo contrario que enseñan los adventistas del séptimo día. Versículo 9 y 10. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Ellos se acordaban de la tierra, tenían conciencia. Ellos pedían, clamaban a Dios, pedían a Dios que Dios tomase venganza. Esta gente estaba muriendo en la tierra. Estaba muriendo en la tierra perseguido por causa de Cristo, pero no negaron su fe y murieron por Cristo en la tribulación. Y los que ya murieron, o sea, los que ya estaban muertos, están en el cielo, abajo del trono, como dice el versículo 9. Y cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar de las almas, abajo del altar, las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Abajo del altar mejor. Entonces dicen, hermanos, quienes estaban ahí abajo del altar y que ellos tenían conciencia de sus hermanos que estaban en la tierra, de las almas que estaban sufriendo en la tierra, que estaban padeciendo, que estaban siendo muertos, y ellos piden venganza al Señor. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgará y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Querían venganza de lo que tenía pasado con ellos. Ellos no estaban dormidos. La expresión cuando la Biblia dice los que ya duermen en Cristo, que Pablo dijo, eso quiere decir los que ya están muertos. La expresión dormir en la Biblia está se refiriendo a estar muerto. Para entender bien esto, hermanos, un cuerpo carnal precisa dormir y descansar. Llega un momento que se agota y necesita descansar, pero un espíritu, si no tiene carne, no tiene cansancio, ¿por qué necesita dormir? El hombre es hecho de tres partes. El hombre tiene cuerpo, alma y espíritu. La Biblia dice en capítulo 5, versículo 23 del libro de Tesalonicenses: y el mismo Dios de paz santifique el cuerpo, alma y espíritu, tornándose irreprensible para la venida del Señor. El cuerpo, la alma y el espíritu. La alma como la conciencia del hombre. El espíritu es un ser semejante al de afuera, lleva la misma identidad. Y el cuerpo es lo que queda en esta tierra, que Dios dijo: del polvo tú vino y para el polvo tú volverás. Pero el alma y el espíritu son inseparables. Si vamos al infierno, vamos los dos juntos. Si vamos al cielo, vamos los dos juntos. Son inseparables. Para simplificar mejor, para que mejor entienda, es como si la alma fuese la mente del espíritu. Entonces los dos siempre están juntos. La alma, las emociones, el sentimiento,
la voluntad, la alma. Por ejemplo, para que nosotros entendamos un poquito mejor, cuando Dios habla con el hombre, Dios habla con qué parte del hombre. Dios habla con el espíritu del hombre. Porque Dios es espíritu. Y el espíritu del hombre comunica a la alma. Y la alma maneja el cuerpo, toma las decisiones, tiene la voluntad, maneja el cuerpo, el espíritu, la alma. Entonces, después que la persona muere, la alma y el espíritu siguen. Y el espíritu tiene conciencia después de la muerte. El cuerpo quedó en la tierra, pero él estaba en el infierno, aquel hombre, y él se acordaba. Y esa gente estaba abajo del altar de Dios, pero recordaba de lo que había pasado en la tierra. Pedía venganza sobre los que estaban en la tierra. Entonces, después de la muerte, la persona sabe lo que está sucediendo. La persona tiene conciencia. Y esta enseñanza de Jesús y lo que la Biblia está nos dando a conocer aquí entra en choque con la enseñanza de los testigos de Jehová y de los adventistas del séptimo día, que dicen que la alma es inactiva y que el alma no sabe lo que está sucediendo después de la muerte. Malinterpretan la palabra de Dios, malinterpretan las escrituras. Es lo que la Biblia dice, que vas a levantar muchas sectas, muchos falsos mensajeros trayendo enseñanza que contradice la Biblia. Imagina, el propio fundador de la Adventista de día reconoció que tenía se equivocado y llegó a decir que el hombre debe reconocer sus errores. Ese había se equivocado, prediciendo la venida de Cristo 3 veces y Jesús no vino. Mucha gente vendió sus propiedades para esperar la venida de Cristo y no sucedió. La Biblia dice claramente, si alguien predice la venida de Jesús o profetiza la venida de Jesús o profetiza algo que no se cumple, no es un profeta de Dios. Pero dice que este hombre reconoció su falta. Entonces, pero sus seguidores, 3 grupos que hacían parte de los que le seguían, siguieron con esta religión y organizaron a ella. Y hoy es conocida en varias partes del mundo esta secta. Y contradice la Biblia. Por ejemplo, vamos a leer capítulo 17, versículo 1, hablando de la situación del espíritu de la persona después que muere. Capítulo 17 en el libro de San Mateo dice la Biblia: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. ¿Qué fue Jesús a hacer? Orar con sus discípulos. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luna, como la luz. Y he aquí que les apareció Moisés y Elías hablando con él. Y aquí que le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estamos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti y otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí que una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Versículo 6. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Aleluya. Versículo 3. He aquí que les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. En el último capítulo de Deuteronomio nosotros encontramos Moisés muriendo. Y nosotros encontramos Moisés siendo enterrado en el valle de Moabe. En el valle de Moabe, como dice acá, valle. En el valle de Moabe. Y la Biblia dice que el propio Dios sepultó él en el valle, en
Moisés muere, nació 1571 años antes de Cristo, según la cronología. Y ahora Moisés cumple su ministerio, vive 120 años y muere. Dios manda eliminar la tierra y dijo a él que iba a morir. Él muere y Dios toma su cuerpo y enterra en el valle de Moab. Dice el lugar, todo, pero no dice a dónde, qué lugar estaba. Y los hombres no sabían a dónde Dios enterró, pero dice que quedó en el valle, que fue sepultado en el valle. Entonces, hermanos, ahora Moisés aparece. Jesús va al monte Tabor, va a hablar con sus discípulos. Y Moisés aparece ahí hablando por la permisión de Dios, por un propósito de Dios. Aparece Moisés hablando, pero Moisés estaba muerto. Y sí es verdad que la adventista enseña, entonces Moisés no podía hablar. Moisés no podía estar activo ahí, no podía hablar con Jesús, no podía venir ahí. No se podía, ¿por qué? No iba a poder estar charlando, porque solo por charlar se tiene conciencia de algo. Y el hombre vuelve y ahora está ahí por la permisión de Dios. Dios permite la venida de él con Elías. El hombre que no murió, Elías, que Dios le dio vivo al cielo. Y vienen los dos a hablar con Jesús en el monte Tabor. Y aquí que les apareció Moisés y Elías hablando con él. Entonces acá entendemos, hermanos, que el muerto, el espíritu de una persona muerta, la persona tiene conciencia. La persona no está dormindo, no está inactivo, no está inconsciente, pero sí tiene conciencia después de la muerte. No es que todo el ser humano va a venir a la tierra que ya murió, pero este hombre con una permisión divina vino. Era un hijo de Dios, era un siervo de Dios, un gran siervo de Dios, que desde que nació era escogido por Dios. Era predestinado para sacar el pueblo de Israel del sufrimiento que estaba en Egipto. 400 y pocos años en Egipto, y Dios escogió a este hombre. Y ahora muere, enterrado en el valle de Moab, su cuerpo queda ahí, y ahora viene su espíritu, aparece hablando con Jesús por una permisión de Dios. Entonces la persona tiene conciencia en el mundo espiritual y sabe lo que está sucediendo. No es que la persona no sabe lo que está sucediendo. Capítulo 20, versículo 10. Otro punto, hermano, dejamos el espíritu y el tema del espíritu, tener conciencia después de la muerte, que los adventistas dicen que no, y la Biblia dice lo contrario, contradice la herejía de ellos. La Biblia habla también sobre la situación de la eternidad de las personas después que son juzgadas por Dios, después que son echadas en el lago de fuego. Ellos dicen que Dios va a destruir, como usted agarrar una basura en tu casa, queimar y desaparecer esa basura y no existe más. Ellos dicen esto, en serio esto. Pero la Biblia dice que no será así, que será algo permanente, que Dios no va a exterminar con el ser humano ni con Satanás. La Biblia dice totalmente lo contrario, que en vez de Dios exterminar, va a quedar en una situación de sufrimiento de los siglos de los siglos. Eso vamos a leer Apocalipsis capítulo 20 y versículo 10. El diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. La Biblia da una secuencia, día y noche, de los siglos de los siglos, día y noche, de los siglos de los siglos. Si fuese como los adventistas enseñan, entonces iban a decir, y el diablo y el falso profeta fueron echados al lago de fuego y Dios exterminó con ellos y desaparecieron para siempre. No, la Biblia dice que ellos no están sufriendo, día y noche, dice la Biblia. Y el diablo que los engañaba, Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche
por los siglos de los siglos. Ahí está la revelación de Jesús a Juan. Entra en choque totalmente. Yo qué pienso, ¿será que el fundador de esa religión no conocía bien la Biblia o no tenía se fijado bien en las Escrituras? Que la Biblia habla de una secuencia de sufrimiento, algo que va a seguir, así como el hombre en la tierra, o sería quedar en la cárcel 30 años, 10 años, entonces pasa día y noche hasta que completes esos 30 años, y la Biblia dice que pasará día y noche, pero los siglos de los siglos, eternamente serás el sufrimiento, no serás 30 años, como el tiempo máximo que una persona queda en un cárcel en algunos países. Pero acá el tiempo máximo es por los siglos de los siglos. No va a tener fin. Y la persona va a seguir sufriendo. Satanás seguirá sufriendo. Dios no va a exterminar con Satanás, como dicen los adventistas. No va a desaparecer con él y con los hombres que fueron condenados por Dios. Pero sí van a seguir sufriendo. Y vamos a ver, para completar esto, Apocalipsis capítulo 14, versículos 10 y 11, dice la Biblia: y él también beberá del vino de la ira de Dios. Capítulo 14, versículo 10 adelante, en el libro de Apocalipsis. Y él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles del Cordero y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Dice la Biblia que el lago de fuego no va a haber reposo. Cuando habla de reposo, algo que no va a tener descanso, algo que va a seguir. El hombre va a estar ahí, el diablo va a estar ahí, Satanás va a estar ahí, pero los siglos de los siglos, día y noche, sin reposo. Esta es la situación. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Ese va a ser el fin de los que van a adorar al anticristo, que van a aceptar el reinado del anticristo, el gobierno del anticristo, y van a rechazar a Dios. Qué cosa triste. Estarán presidiando con Satanás por los siglos de los siglos, y sufriendo, atormentados en la situación que la Biblia dice día y noche, y no habrá reposo. Entonces, más una vez la Biblia entra en choque con la enseñanza de esta secta, de esta religión adventista del séptimo día. Entonces, hermanos, eso quería dejar para ustedes esta noche, más una partícula de la palabra de Dios para conocimiento nuestro. Amén.